It's cutting into your exercise time. It's stabbing you in the back nine. And it's attacking your peace of mind. It's pain, and it's getting in between you and the life you want to live. CBD Medic targets your pain at its source. It's fast-acting relief with active OTC ingredients, plus the added benefits of THC-free hemp oil. Get back to your life with CBD Medic, available online and at CVS. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes, la Fundación Gratitud y los estudios Acorde aquí en Bogotá, desde donde les hablamos. Este es un podcast sobre autores, sobre editores y por hoy también sobre libreros, porque tenemos de invitado a alguien que estoy seguro que muchos de ustedes conocen de primera mano o han escuchado hablar sobre o seguramente se lo han encontrado en algún libro. Me refiero a Álvaro Castillo. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Camilo. Para mí es un placer estar acá contigo y en este programa. Muchas gracias. Álvaro, para los que no lo saben, tiene una librería muy bonita por la cual muchos lectores hemos pasado en peregrinaje buscando títulos con los que soñamos y muchas otras veces llegamos con una sonrisa muy grande porque Álvaro nos encuentra ese libro que habíamos buscado. Se trata de la librería de libros usados, yo creo que más importante y más famosa que tiene Bogotá. Así que el día de hoy estaremos hablando sobre ese misterio que rodea a coleccionar libros, a encontrar libros. Así que para todos ustedes coleccionistas y que les gusta ser pescadores de libros, este es un capítulo para ustedes. Álvaro, muchos de nosotros compramos libros para leerlos, tú compras libros para venderlos. ¿Cuándo comenzó eso y por qué? Bueno, yo compro libros desde que tengo memoria. O sea, yo recuerdo haber de niño, obviamente hay que pensar los libros que podría comprar ese niño, estar comprando libros. Yo fui un visitante asiduo de la calle 19 entre la séptima y la décima en los años 80, cuando todavía existían esas casetas azules donde se vendían libros usados en esa calle, que para mí era una calle mágica. Uno se entraba en esas cuadras y era como si entrase en otra dimensión, en otro mundo. O sea, era donde habían librerías de libros usados y sobre todo había disquerías. O sea, cuando uno quería conseguir discos en esa época, no solamente los que vendían en discos Daro o discos Bambuco, era ya. O sea, si uno quería, por ejemplo, conseguir la discografía completa de Zeppelin, en mi caso, de, no sé, Barón Rojo, cualquier otro grupo de rock, era ese el lugar donde se iba. Entonces, desde entonces comencé a comprar libros, compraba libros para mí, con los cuales fui construyendo mi biblioteca. Y hace alrededor de unos 20... Ya van a ser casi 23, 24 años, en una librería en la que tuve la oportunidad de trabajar, que se llamaba Norma Ramos Libros. Abrimos una sección de libros usados y comencé a comprar también para vender. ¿Y cómo te acercaste tú al mundo de la literatura y al mundo de los libros? Yo empecé a leer también desde muy niño, yo aprendí a leer creo que a los 6 años, antes de entrar al colegio. Y siempre me gustó leer, tanto mi mamá como mi papá, cada uno en su estilo y en sus gustos, son personas que leen muchísimo. Y empecé a leer libros de aventuras. Yo leía sobre todo las versiones para niños de Corazón, Miguel Strogoff, Viaje al centro de la Tierra, Un viaje a la luna, Las aventuras de Tom Sawyer y Las mil y una noches. Yo tenía 6 libros que los leía y los releía constantemente. Y ahí se fue creando como un gusto, un vicio, que después se transformó en, como he dicho en otras ocasiones, en un escondite, porque soy una persona muy, muy tímida. Ahora me toca disimularlo, pero soy muy tímido y era muy acomplejado, sobre todo con las mujeres. Entonces, para no tener que interactuar y poder esconderme, pues los libros eran el lugar ideal. Y así me leí cantidades de cosas en mis años escolares y sobre todo en vacaciones. Yo me hacía unos planes de lectura brutales que decía, tengo un mes de vacaciones para leerme 30 libros. Yo me leía un libro diario, una cosa loca y enferma. Ahora la veo así, pero gran parte de mucho de lo que leí fue ahí. Ahí empezó el acercamiento a la literatura y a los libros. Y Álvaro, hay una pregunta, a mí me llama mucho la atención. ¿En qué momento te empiezas a dar cuenta que tienes un ojo especial para los libros que va más allá de lo que el texto dice? Siempre que te visitamos entendemos y reforzamos esa idea del culto por el libro. Y tú me escribes mucho contándome qué libros han llegado de Cortázar, que Álvaro es prácticamente
gran parte de los libros que yo tengo de Cortázar es gracias a Álvaro, que siempre me estás diciendo. ¿En qué momento empiezas a desarrollar ese olfato y te das cuenta que lo tuyo es otra cosa? Esa pregunta nunca me la habían hecho y nunca me la he hecho. Yo creo que eso se compone de dos partes. La una, mi oficio como lector, y la otra como mi oficio como librero. El oficio como lector es porque cuando a mí me gusta un autor o un tema, porque soy bastante obsesivo, trato de leerlo y saberlo y tenerlo todo dentro de mis posibilidades. O sea, si un autor me gusta, yo quiero leerme todos los libros de ese autor, quiero leerme todo lo que se dice sobre ese autor, sea a favor o en contra, sobre todo en contra, porque el en contra me ayuda a conocer más a ese personaje. Y la otra, entonces ahí me doy cuenta que pues tengo cierta olfato, cierta habilidad, cierta suerte o cierta predestinación para encontrar ciertos libros para mi gusto personal. Y la otra faceta, que es la que le da el oficio, creo que es cuando comienzan a encargarme libros y comienzo a conseguirlos o cómo los demás me dan ese reconocimiento. O sea, yo me reconozco y los dos me reconocen y en esas dos posibilidades está una nueva que es el que yo sé que puedo conseguir en teoría algunos libros. Entonces, entre el reconocimiento de los lectores y mi reconocimiento como lector se da esa manera de encontrar los libros para mí. Ok, ahorita te voy a preguntar de cómo encuentras los libros y cómo llegas a ellos. Pero antes, para ir en orden, me gustaría que nos contaras cómo fue esa creación, cómo fue ese nacimiento de San Librario. Bueno, ¿En qué momento llegas además a Quinta Camacho, al local? Porque todo es muy, todo lo que es San Librario lo rodea un misticismo bibliográfico del cual todos gozamos. Entonces me gustaría que nos contaras. San Librario fue un proyecto en el que lo empezamos 4 personas, María Luisa Ortega, Claudia Cadena, Camilo Delgado y yo. En ese momento de la vida, tanto de Camilo como mía, había una circunstancia particular. Los dos estábamos desempleados. Yo acababa de salir de Norma Ramos Libros y de una librería, un local que quedaba en el centro de Gran Ahorrar, en el cual funcionaron 2 librerías, Enviado Especial y Norma Ramos Libros. Después de 10 años de estar ahí, dejé de trabajar en ese sitio. Yo decidí que no quería, en teoría, volver a trabajar para nadie y decidí que era como una especie de librero a domicilio. Entonces yo llevaba los libros a las oficinas o me llamaba un cliente y le conseguía un libro. Y Camilo Delgado había sido el vendedor del Fondo de Cultura durante 20 años y había dejado de trabajar ahí. Entonces los dos estábamos desempleados y se nació la idea de hacer una librería pues para que tuviéramos un trabajo y un lugar fijo para vender Camilo y yo. El local casi no aparece porque también teníamos teníamos pues no teníamos capital y tenía que ser unos gastos de funcionamiento mínimos, entonces cualquier lugar era absurdamente caro. Y el local lo encontró María Luisa Ortega, aunque buscando en periódicos, yo ya no me acuerdo. Y llegamos ahí a ese sitio que podía ser tal vez el local más raro del mundo porque era una calle por la cual no pasaba nadie. Pero cuando nos hicimos el proyecto, caímos en la cuenta de que yo llevaba 10 años en ese sector. Entonces me conocían en muchas oficinas y mucha gente que paseaba por ahí. Sabían que yo existía en la calle 70, o sea, sí, calle 70, 72. Yo llevo más de 30 años caminando por esas calles, esas mismas calles. Entonces esa fue una de las razones por las cuales el local se buscó en ese sitio. Y el nombre de la librería yo no estoy seguro ya quién fue el que lo dio. Sé que yo no fui, que estábamos buscando el nombre para la librería y no aparecía hasta que alguien dijo San Librario. Y fue un hit porque pues es un santo de los libros, un santo laico al cual se puede ir como dijiste, en peregrinación a buscar los libros. Entonces, más o menos ese es el nacimiento de la librería. Eso fue en diciembre del año 1998. O sea, ya van a ser 21 años. En la sociedad permanecemos Camilo y yo. Y pues ha sido todo ese tiempo ahí. De una u otra manera, lo que nosotros pretendimos, casi sin hablarlo, fue crear una librería, la librería a la cual a nosotros nos gustaría ir. Entonces, no es la más grande, puede ser la más incómoda, la más apañuscada, pero es una librería donde nosotros quisiéramos ir y donde nosotros, en teoría, podríamos encontrar lo que estamos buscando. Esa es más o menos la esencia de la librería. Claro. Álvaro, después de todos estos 20 y pico de años ya que llevas, ¿qué es lo que más has aprendido de tus lectores? Porque has conocido mucha gente a través de sus deseos y a través de sus libros. ¿Cómo es el perfil del lector que va a San Librario y tú qué has aprendido de ese tipo de...? Porque quien va a una librería de segunda no es todos los lectores. Hay que tener un culto
por el objeto. Claro, yo creo que son varios factores. Los lectores que van a la librería son de todas. No podemos decir que hay un lector tipo. Ahí va de todo. Toda clase de personas, desde las más racionales, lógicas, hasta las personas más fritas de este mundo. O sea, va de todo, desde estudiantes sin un peso, estudiantes con algo, profesores, políticos, escritores, va mucha gente. ¿Qué es lo que uno aprende de lo que yo aprendo? O sea, en este caso voy a hablar de mí. A mí me gusta mucho observar y escuchar a la gente. Y porque primero me dan su experiencia, su sabiduría, y también me dan su entusiasmo, o sea, o su ilusión. Y lo que más yo he aprendido es ver cómo las personas nos emocionamos y damos las gracias cuando un sueño o una ilusión es satisfecha. O sea, hay gente que me ha enseñado a mí de literatura, de política, de deporte, todo, porque iba gente de todas clases, como dije anteriormente, y sobre todo mucha gente que o es lector ocasional o es lector constante, y los lectores constantes tienen historias que contar y ganas de contar las historias. Entonces hay gente que va y se pone a conversar, o sea, van y me hablan o como escuchamos horas y horas y horas de cantidad de temas que yo he aprendido gracias a ellos, o de deportes, o de política, o de comercio, unas cosas muy raras que los lectores, yo creo que sobre todo tienen ganas es de encontrar a alguien, o sea la persona que sea, con la cual puedan conversar de lo que les apasiona. Entonces es uno que yo he aprendido es a cómo compartir las pasiones, no solo las mías, sino las del otro. Eso te da también te implica o indica que tienes que ser una persona, tratar de ser lo más receptivo posible, lo más respetuoso del otro. Entonces también he aprendido a ser bastante, no, es que si digo la palabra tolerante es algo muy condescendiente, lo más amplio para escuchar a los demás. O sea, así yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Hay un tipo de libro que es el libro que tú buscas porque alguien te lo pide, pero luego está la gran mayoría de libros que tienes. A mí me interesa y me gustaría que le contáramos a nuestros oyentes cómo funciona el mercado del libro usado o el libro de segunda. Es decir, ¿de dónde salen los libros? Tú montas la librería, ¿dónde empiezas a buscar? ¿Cómo llegas? Porque más adelante te voy a preguntar historias de libros específicos. Aquí te pregunto por el grueso. Cuando nosotros abrimos la librería en el año 98, el primer lote salió casi de mi biblioteca. O sea, yo me vi en la instancia de que pues, teníamos que surtir la biblioteca, que no teníamos casi plata y que había que llenar. Entonces lo que yo hice en esos meses antes de abrir la librería fue ir a mi biblioteca y comenzar a mirar, este lo quiero guardar, este no lo quiero guardar, y saqué no sé cuántos cientos o miles de libros. Y también ahí se comenzó a desarrollar otra cosa que es muy interesante. Antes de eso, cuando uno compraba libros, o tanto Camilo como yo, íbamos o a otras librerías o a los mercados de pulgas. Cuando uno abre la librería, ocurre un fenómeno muy interesante que es gente que lo busca a uno o para llevarle los libros o lo llaman a decirle que tienen libros en la casa que quieren venderlos. Entonces de ahí es donde más se nutre San Librario, de las llamadas de la gente, lo que la gente nos lleva o los libros que yo traigo específicamente de otros lugares. Ya ir a librerías, yo voy realmente a muy pocas librerías porque tengo el problema que soy como el rey Midas, entonces toco cualquier libro y ya se vuelve en oro. Entonces eso a veces no es muy chévere ni muy útil. Entonces básicamente es de lo que lo que nos lleva la gente y las casas a las que vamos a mirar libros. ¿Y cómo diferencias lo que tú lees y lo que compras para vender? Uy, esa es una cosa complejísima porque, a ver, yo tengo tengo una mente que tiene una facilidad de compartimentación muy grande. O sea, yo puedo pensar en muchas cosas al tiempo y de pronto es que soy un poco esquizofrénico. Es como si en mí habitasen varias personas. No quiere decir personalidades. O sea, yo sé lo que es mío, sé lo que es de la librería, sé lo que me interesa a mí, lo que le interesa a la librería, que no necesariamente es lo mismo. Cuando llaman a la librería a ofrecer libros, eso es de la librería. Si es la cosa más grande, yo tengo que comprarla, pero eso es de la librería. Ahora bien, si yo estoy por la calle y compro unos libros por ahí, soy yo. Si yo viajo, soy yo. Si me llaman a mi casa, soy yo.
Si llaman a la librería, es la librería. Entonces, esa es una primera diferencia. La segunda es que, pues es un negocio. A veces hay cosas que uno quisiera guardar o tener, pero sabe que hay que venderlas porque pues se necesita pagar el arriendo, los sueldos, los servicios y eso, y vivir. Porque pues yo, evidentemente, yo vivo de los libros. Entonces, gracias a esa mentalidad tan dogmática y al mismo tiempo con esa facilidad de compartimentación, no entro en conflicto. Ya. Ya no entro en conflicto. Ya, es así, es muy simple. Yo lo veo muy simple, pero cuando yo lo explico, la gente me mira un poco extrañada y dice, man, ¿qué le pasa? Está un poco rayado y de pronto sí lo estoy, pero es así. Ahorita que hablabas de tu de tu biblioteca y de cómo la primera viaje salió de la tuya, a mí una vez alguien me contó que en tu casa a duras penas hay muebles, que es lo que más hay son torres de libros, eso es verdad. Es verdad. O sea, en muebles hay pues una cama, hay unas mesas, hay dos mesas que están ocupadas por libros. En mi casa no hay sala, lo que se llama sala o comedor no hay. O sea, no es que me las dé de Zen ni de Reiki ni esas cosas raras, raras no, pues que yo no conozco, sino la simpleza que hay es porque no, yo prefiero tener los libros. Entonces, por todas partes hay libros, en mi cuarto, en el estudio, en lo que sería la sala comedor. Donde no hay libros es en la cocina y en el baño, pero en todas partes hay libros. Si uno, yo digo que yo vivo en una biblioteca donde hay una cama y un televisor. Es eso. Es verdad, el chisme que te dijeron es cierto. Es cierto. Sí, es cierto. Bueno, para nuestros oyentes, Álvaro también tiene un libro publicado hace 2 años que se llama Un librero, es publicado por Literatura Random House. ¿Por qué no nos cuentas un poco de este libro, Álvaro? ¿De este libro de dónde sale? ¿En qué momento tú piensas en volver narrativas, tus experiencias sobre las que nos estás contando y cómo fue el proceso de construir un libro cuando te la pasas vendiendo libros y Bueno, buscando libros? una cosa que yo soy lo que se diría como una especie de escritor vergonzante. Yo siempre he escrito. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Yo sí he escrito toda la vida. Yo he escrito miles de páginas. Yo me la paso escribiendo cuando me dan ganas o cuando tengo la necesidad imperiosa de hacerlo. O sea, yo no soy lo que podría llamarse un escritor profesional. Yo soy un escritor a lo Rilke, como quería Rilke quería Rilke en las cartas de un joven poeta. Cuando siento la necesidad imperiosa de escribir y no puedo dejar de hacerlo, yo lo hago. Entonces, eso es por un lado. O sea, siempre he escrito. Y hace como eh, este libro, o sea, los textos que están en este libro fueron textos escritos en los últimos 8 años. No, que un día los comencé a organizar y me di cuenta que había varias cosas, varios textos que tenían que ver con el oficio de librero, con experiencias en librerías. Escribía eso y escribía muchas otras cosas. Entonces los saqué y armé un primer boceto, llamemos, de un librero que tenía un orden cronológico. Y lo fui armando, porque pues me di cuenta que había una unidad y que no era tan malo realmente, que valía la pena. Hay un antecedente ahí dos textos de ese libro los envié a concursos de cuentos sin que nadie supiera. El primero lo envié, la primera prueba de fuego que yo me hice fue en Cuba, en el Premio Iberoamericano Julio Cortázar, que yo envié un texto que nadie supo y cuando quedé como finalista, mucha gente la sorprendió porque primero no sabían y les extrañó que yo escribiera y que escribiera cuentos. Y otro que se llama La piel suave fue tercero en el concurso de La Cueva de hace unos años en Barranquilla. Entonces, yo armé el libro muy ilusionado y pensé que era un tema, pues no es el gran tema, pero podía ser interesante y se lo ofrecía a una editorial independiente. Y el dueño de la editorial me dijo que, ay, buenísimo, el libro excelente, no sé qué, pero no dijo nada más. Después se lo mandé a una editorial muy importante y el que era el supuesto editor en esa época me dijo que esa editorial no publicaba cuentos, cosa que era falsa. Claro. Ya, y después se lo mandé a una tercera editorial independiente muy importante y lo único que me dijeron, yo les pedí que me acusaran recibo, me dijeron, acusamos recibo, si nos interesa le escribimos. Y esperé como un año y nunca escribieron. Y en Cuba, en Santa Clara, unos amigos, como una especie de reconocimiento, homenaje, regalo que me dieron, hicieron una edicióncita de 3 de los textos de ese libro en una edición de 100 ejemplares. Y yo traje a Colombia cuando regresé de ese viaje como 30 y los vendí creo que en una tarde. Okay. Y yo dije, miércoles, a la gente le interesa. Eran 30 ejemplares nomás.
que había 3 cuentos. Y se lo di, y acá siempre le hago el reconocimiento, le conté a Antonio García, el escritor, y Antonio lo leyó, y él lo llevó a Random. Y yo estaba en Cuba y regresé y encontré un día un mensaje de Sebastián Estrada, el editor de Random House, o uno de los editores de Random House, me dijo, leí su libro, lo llevé al comité, lo vamos a publicar, necesito que venga mañana a firmar el contrato. Yo no lo podía creer. Entonces esa es como por un lado, la génesis del libro es, siempre he escrito, siempre me gusta escribir. Estoy escribiendo, no puedo decir que todos los días, pero constantemente. Y por otro lado, lo armé y son textos de 8 años. El libro se demoró 1 año en salir, que es lo que dura un proceso de edición, afortunadamente, porque gracias a eso el libro siguió aumentándose. Entonces yo le mandaba cada rato archivos a Sebastián. Mire, el orden ya no es este y ahora hay más y más y más. Él nunca me quitó un texto, lo que sí, el orden, él fue el que se lo inventó. Entonces esa es más o menos la génesis y la historia de este libro. ¿Y cómo ha sido relacionarte con tus lectores? Muchos de ellos también lectores que te visitaban en la librería a buscar otros libros. Ha sido muy chistoso, muy bonito, porque primero alguna gente conocía esos textos porque yo descubrí el agua tibia, yo descubrí el correo electrónico, entonces yo escribía algo y se lo mandaba a mis amigos. O sea, yo ni siquiera me preocupaba por derechos de autor, ni nada, ni por propiedad intelectual, nada. Yo escribía algo y se lo mandaba a una serie de amigos. Iba mandándolos. Ahora ya casi ya no lo hago. Y para cuando vieron el libro, mucha gente, lo primero que yo tengo que decir es que el libro a mí me ha traído mucha alegría, porque he constatado el cariño de mucha gente, el reconocimiento de mucha gente que no son mis amigos, pero son lectores. El libro va en la 5ª edición y que yo me contentaba con que no terminara rematado en una librería de remate. Yo con eso me daba por satisfecho. Cuando se reimprimió la primera vez yo no lo podía creer. Ya ahorita en la 4ª, en la 5ª edición ya no lo me parece sorprendente. En una de las blurbs o párrafos que acompañan a esta edición está uno de Ricardo Silva que tiene una frase muy bonita. Se muestra como aprueba a punta de amor y de pulso que no existe un solo volumen que no sea un destino. A mí eso me parece muy bonito porque es el libro que leemos y que queda en nosotros, pero también es el libro en cuanto objeto. En el libro tú traes muchas anécdotas sobre historias de libros, de cómo llegaron libros a ti, de cómo llegaron libros de otros a otros. Te quería contar si nos puedes compartir un poco algunas de esas historias que se hayan quedado en ti, que estén en el libro o no están, pero sobre historias curiosas de libros, historias de sueños apasionados por conseguir libros o locuras bibliográficas también. Yo recuerdo en el año 97, no, mentiras, con el año 93 por ahí, que un día soñé con un libro de fotos de Tolkien. Y en esa época yo trabajaba en enviado especial libros. Y en esa época no existía el internet. Entonces había unos libros gigantescos de los libros de los ICBNs. Sí. Eran las herramientas de trabajo. Entonces uno buscaba ahí en orden alfabético y yo me puse a buscar y de pronto encontré una entrada que decía de Tolkien Family Album. Yo no podía creer, decía, existe un libro de fotos de la familia de Tolkien y lo encargamos. Y el libro, no voy a decir que era el mismo que yo había soñado, pero era el libro como el que yo había soñado. Entonces recuerdo mucho esa historia con ese libro soñado que realmente existía. Hay veces que yo siento como que algo va a suceder, como en el cuento de García Márquez, en Presagio. Algo va a suceder, algo va a pasar en el pueblo y la gente termina huyendo del pueblo porque algo va a pasar, es un rumor. Entonces yo como que siento es algo como que una incomodidad, una ansiedad, algo extraño, que es muy difícil de definir. Como que yo siento que algo me está esperando y efectivamente hay algo que me está esperando, aunque yo no sé qué sea ese algo que me esté esperando. Por ejemplo, una anécdota que no hay ahí para cerrar, por ejemplo, tiene que ver con Silvio Rodríguez, que una vez cuando lo conocí allá en Cuba nos pusimos a conversar de libros y pusimos a hablar me acuerdo, del Señor de los Anillos y de Ray Bradbury, de ciencia ficción y de fantasía. Y pues cuando él supo que yo era librero y eso me dijo, chico, consígueme, hay un libro que yo siempre he buscado, que nunca he encontrado, que es la Poética Musical de Stravinsky. Yo le dije, yo he visto ese libro, yo se lo consigo. Si lo consigo, lo aviso. Me dice, bueno, entonces búscamelo, me dijo.
Dije yo, bueno, entonces sí, cuando venga te lo dejo con alguien. Dijo, no, este es mi teléfono y si lo consigues me llamas. Y yo volví al poco tiempo, no, perdón, regresé a Colombia, conseguí el libro, se me olvidó que me lo habían encargado y lo vendí. Y regresé a Cuba y me encontré con Silvio en una actividad en la Casa de las Américas, la presentación de la revista, y él se quedó mirándome. Yo lo vi y dije, ese man no se va a acordar de mí porque no tiene por qué acordarse. Y él me miró y me dijo, ¿tú no eres el librero? Y yo le dije, sí, me dijo, ¿y mi libro? Y yo dije, mierda, ¿cuál libro será? Me dijo, y yo lo miré así como dijo, el de Stravinsky. Yo, no lo he conseguido, pero no se preocupe, yo estoy pendiente, yo por dentro diciendo, yo ya lo había conseguido y lo vendí. Regresé a Colombia, llamé a la persona a la cual se lo había vendido, que él se llama Felipe, le dije, necesito que me devuelva el libro que yo le vendí. Yo no le voy a devolver la plata. Yo lo que le doy es mi palabra que yo se lo vuelvo a conseguir algún día. Este libro es para tal persona. Me dijo, listo. Y al otro día me lo llevó. Regresé a Cuba, llamé a Silvio y Silvio me dijo, bueno, ¿y cuánto te doy? Y le dije, pues Silvio, ¿cómo se te ocurre que se te ocurre que yo te voy a cobrar? Y él fue a la casa cuando yo le entregué el libro me dijo, pero escríbeme algo. Y yo, pero esto no es mío. Me dijo, no importa, escríbeme alguna cosa. Y le escribí una dedicatoria a Silvio y él me regaló en ese instante, en ese momento, toda su discografía. O sea, eran como no sé, como 25 CDs, me los regaló todos. Entonces así les llegó, así pasó con ese libro de Silvio que no está, eso nunca lo escribí, pero es una historia también que me parece muy bonita, que es muy sintomática de tantas cosas, de el destino de los libros y la complicidad con la gente. O sea, sin la complicidad habría sido imposible que ese libro llegara a Silvio. Años después conseguí el libro y se lo devolví a Felipe y ella ni se acordaba. Ya, Ya. claro. Pues gracias por compartir eso aquí en nuestro capítulo. Si bien no está esta anécdota que nos cuentas a lo largo del libro, sí hay una relación muy cercana con Cuba. Muchos viajes a Cuba. Quisiera preguntarte de dónde viene y si eso tuvo que ver en la relación que tú tuviste con García Márquez, si lo conociste allá y cómo fue eso de venderle libros, que te encargara libros a ti. Uh-huh. Sí, porque nunca le cobré un peso a García Márquez, todo lo yo se lo regalaba. Él, hay un libro que para mí es fundamental en mi formación sentimental, en mi formación ideológica, en todos los aspectos, literaria, política, todas, que es un libro de Pablo Neruda que se llama Confieso que he vivido, que yo leí cuando tenía 12 años, que me lo recomendó mi mamá. Y a partir de ese libro se abrió, ese libro fue para mí como una especie de hoja de ruta o de bitácora. O sea, yo lo leí y era la primera vez que escuchaba hablar de muchas cosas. Y entonces yo comencé a buscar esas cosas. Entonces él hablaba de Miguel Hernández. Entonces yo buscaba libros de Miguel Hernández para saber quién era Miguel Hernández. Repito, en esa época no había toda la posibilidad de acceso a la información que hay ahora. Entonces también aparecía Cuba, aparecían ciertos personajes de la historia de Cuba del siglo XX, de la revolución, y yo comencé a leer de un proceso de identificación y de cercanía muy grande hasta que pude ir por primera vez en el año 1995. Y desde entonces hasta el día de hoy no he dejado de ir ni un año, o sea, yo paso casi la tercera parte del año allá, en 2 temporadas. Y allá tengo grandes amigos, grandes afinidades, grandes historias en muchos aspectos y me siento muy feliz allá y me siento muy bien allá porque me siento uno más. O sea, para mí siempre lo importante en la vida es ser uno más. Entonces, estar en el bulto. Eso es lo que a mí más me gusta. No estar adelante, sino en la mitad o atrás. Es mi forma de ver la vida. Y trato mi relación con García Márquez siempre, la relación física, siempre fue en Cuba. En Colombia yo lo vi 2 veces. Y hablamos muchas veces por teléfono, pero en Cuba era cuando nos veíamos, donde él me invitaba a su casa, o iba a la casa, me invitaba a almorzar y nos encontrábamos para hablar de libros y de cosas. Una vez le hice de mensajero de llevarle una encomienda a Cuba, me acuerdo, y no conseguí vuelo directo de la conexión y me tocó estarme como 10 horas en el aeropuerto de Panamá y esa vez le llevé un libro que él quería de Alfonso López Miquelsen, que se llama, un libro de ensayos que se llama Esbozos y Atisbos. La relación siempre fue así, fue una relación con él de cercanía cuando nos veíamos, complicidad y sobre todo de igualdad, porque si había algo que irradiaba García Márquez o el García Márquez que yo conocí, que lo conocí siempre en grupos pequeños o conmigo, grupos pequeños, era que García Márquez primero miraba directamente a los ojos y les encantaba
escuchar lo que decía el otro. O sea, él estaba pendiente de lo que uno decía, si fueran bobadas, pero él estaba pendiente y le ponía uno cuidado y le preguntaba sobre eso. Cuando uno hablaba con García Márquez, él procuraba que el personaje fuera el otro. El personaje era él, evidentemente, pero siempre que fuera el otro. Y le conseguí muchas cosas, como digo, jamás le cobré un libro, porque pues cobrar un libro a García Márquez era un poco exagerado. O que a veces le cobraba de una forma indirecta, me decía, bueno, a trabajar. Entonces sacaba un bulto de libros gigantescos que me habían dado gente para que él les dedicara. Entonces decía, oye, yo algún día te voy a tener que cobrar por tanta dedicatoria, porque tú los vendes. Yo decía, sí, yo los vendo, ya tú sabes. Y él me escribió en Vivir para Contarla, me acuerdo que la dedicatoria decía, para Álvaro, el que me vende. Entonces así fue. Entonces, de la relación con Cuba se compone de libros, de amistad, de amores, de ideología, de política, de complicidad, de identificación y de Gabriel García Márquez. Álvaro, muchas gracias. Ya para cerrar, tú que has visto y que por tus manos han pasado miles de libros, de todo. Si te tuvieras que quedar con 3 libros, ¿cuáles serían esos 3? 3 libros de los que han pasado por mis manos o 3 libros de los que tengo. En general. Si me toca salir corriendo de mi casa con 3 libros. Exactamente. Y de la librería. 3 de la librería y 3 míos. Como los quieras poner. Me habría gustado conservar, voy a hablar de la librería, conservar la edición de Las Armas Secretas que vendí, que aparece el libro que está dedicada por Julio Cortázar a Albert Casey en el año 63. El año pasado llegó a la librería la segunda edición de los ensayos de Montaigne. Ya no me acuerdo el año, la edición francesa. Cuando yo la vi no lo podía creer porque el libro estaba nuevo. Nuevo es nuevo. Y tenía, no sé, 300, 400 años, una cosa increíble. Pues obviamente yo no sé francés y pues no soy fanático de Montaigne, pues yo quería guardarla porque era bonita, pues dije, bueno, pues no tiene sentido. Esas 2. Y de lo que me hubiera gustado conservar de mi biblioteca fue una primera edición de Paradiso de Lezama Lima, autografiada y corregida por él, pero en un momento de escasez tocó venderla. Y si me tocara salir de mi casa con 3 libros, no me importa la edición, saldría con 3 títulos que me llevaría. Que no pesen mucho, pensemos. Saldría con Confieso que he vivido, saldría con 100 años de soledad y saldría con Del tiempo y del río de Thomas Wolfe. Con esos 3 libros ya podría irme a la isla tranquilo. Álvaro, muchísimas gracias por las recomendaciones, por los secretos, y a todos nuestros oyentes, en este caso les recomendamos no solamente el libro Un librero de Álvaro Castillo, sino que visiten San Librario si no lo conocen. Es un lugar mágico, entrañable, que el cariño del librero que ustedes han escuchado, todos hemos podido sentirlo, y es lo que nos hace volver siempre con el sueño de encontrar ese libro que no hemos encontrado o que alguna vez tuvimos y ya perdimos. Muchas gracias, Álvaro. No, a ti, Camilo, muchas gracias por esta oportunidad y de verdad muy chévere tu programa. Muchas gracias, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición de este Paredro. Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, escriban 070 Podcast, 070 en números, y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorde Fede. Metro by T-Mobile tiene la mejor oferta. Cámbiate y ahorra plata con 2 líneas por $80 y gratis 2 Samsung Galaxy J7 Star. Seguro te van a encantar. Con Amazon Prime incluido, es la mejor oferta. Ven a Metro y date cuenta. Más impuesto de venta y cargo por activación. Requiere plan de $50 o más. No válido para números en la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. La oferta puede cambiar. Oferta válida para miembros nuevos de Amazon Prime. Valor de $12.99 al mes. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles, términos y condiciones. It's cutting into your exercise time. It's stabbing you in the back 9. And it's attacking your peace of mind. It's pain, and it's getting in between you and the life you want to live.
CBD Medic targets your pain at its source. It's fast-acting relief with active OTC ingredients, plus the added benefits of THC-free hemp oil. Get back to your life with CBD Medic, available online and at CVS. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.